Tenía 18 años, era reina de España, amada por un rey y adorada por todo un pueblo, y llevaba muerta apenas unas horas, cuando las campanas de Madrid comenzaron a doblar sin que nadie hubiera dado la orden. Así empieza esta historia, no con una coronación ni con un desfile triunfal, sino con un silencio que se extendió por las calles de la capital, como una sombra fría en pleno verano. Bienvenidos, si estás aquí, es porque la historia real te atrapa más que cualquier ficción. Escríbenos en los comentarios el nombre de alguna figura histórica que sientas que murió demasiado pronto y descubrirás que hay más nombres de los que imaginas. Porque hay historias que la historia oficial guarda con llave. Historias que no caben en los libros de texto porque son demasiado humanas, demasiado dolorosas, demasiado reales. La de María de las Mercedes de Orleans y Borbón es una de esas historias. Una joven que nació en el palacio más poderoso de España, que fue criada entre sedas y protocolos, que se enamoró de quien nunca debió enamorarse según las reglas de su época, y que sin embargo lo consiguió todo: el amor, el trono, el reconocimiento de un pueblo entero, y lo perdió todo en el tiempo que tarda una flor en marchitarse bajo el sol de junio. Para entender lo que le ocurrió a Mercedes, hay que entender primero el mundo en el que nació. La España de mediados del siglo XIX era un país convulso, sacudido por revoluciones, guerras carlistas y cambios de régimen que se sucedían con una velocidad vertiginosa. Los tronos no eran símbolos de estabilidad, sino tableros donde las familias reales movían sus piezas con una frialdad que poco tenía que ver con el sentimiento. Los matrimonios se pactaban en salones diplomáticos, no en jardines iluminados por la luna. Y sin embargo, en medio de ese tablero helado, dos jóvenes primos decidieron que el corazón tenía más autoridad que cualquier ministro de Estado. María de las Mercedes vino al mundo el 24 de junio de 1860 en el Palacio Real de Madrid. Nació un día de San Juan, una fecha que en la tradición española siempre ha estado envuelta en un aura de magia y de misterio, de hogueras que iluminan la noche más corta del año. Como si el destino hubiera querido marcarla desde el primer instante con una luz especial, brillante e intensa, pero también efímera como las llamas que se consumen al alba. Su nombre completo era tan largo que casi resultaba imposible de pronunciar de un solo aliento. María de las Mercedes, Isabel Francisco de Asís, Antonia, Luisa Fernanda, Felipa, Amalia, Cristina Francisca de Paula. Un nombre que parecía contener dentro de sí a toda una dinastía. Era la quinta hija del matrimonio formado por Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II de España. Por parte de madre, Mercedes era, por tanto, sobrina de la mismísima reina reinante. Por parte de padre, nieta del rey Luis Felipe I de Francia. Sangre real francesa y española mezclada en una sola criatura. Una niña que, en teoría, lo tenía todo para brillar en la corte. Pero la vida de los grandes rara vez sigue el guión que otros han escrito para ellos. Su infancia transcurrió lejos del frío protocolo madrileño. La familia Montpensier vivía en Sevilla, en el suntuoso Palacio de San Telmo, una construcción barroca que se alzaba junto al río Guadalquivir como un palacio de cuento. Allí, entre los naranjos y el olor a azahar que impregnaba los patios, la pequeña Mercedes creció con una libertad relativa que muy pocas princesas de su época pudieron disfrutar. Aprendió a montar a caballo, a tocar el piano, a hablar francés con la fluidez que le exigía su herencia orleánica y a moverse con esa gracia natural que no se aprende en ningún manual de etiqueta porque, sencillamente, no se puede aprender. Se tiene o no se tiene. Y Mercedes la tenía. Pero bajo esa apariencia de infancia dorada había sombras que ningún naranjo podía ocultar. Su padre, el duque de Montpensier, era un hombre de ambiciones políticas descomunales. Llevaba años maquinando en las sombras, financiando conspiraciones, tejiendo alianzas con los enemigos de su propia cuñada, la reina Isabel II,
con el único objetivo de arrebatarle el trono de España y colocarse él mismo o alguno de los suyos en el lugar más alto del poder. La Revolución de Septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa, que terminó con el reinado de Isabel II y la envió al exilio en París, fue en gran medida financiada y alentada por el dinero y las intrigas del duque, un hecho que Isabel II nunca olvidó ni perdonó. Y ese rencor, ese odio silencioso que corría como lava bajo la corteza de la diplomacia familiar, iba a complicar de manera decisiva el futuro de la joven Mercedes. Porque precisamente en esos años de turbulencia política, mientras los tronos caían y los generales decidían el destino de naciones enteras, dos niños de sangre real se estaban conociendo, se estaban mirando y sin saberlo todavía, se estaban enamorando. Alfonso era un muchacho delgado, de ojos oscuros y una sonrisa que desarmaba a cualquiera, incluidos los diplomáticos más curtidos de Europa. Nacido en 1857, era 3 años mayor que Mercedes, aunque en aquellos primeros encuentros familiares esa diferencia no significaba nada. Lo que sí significaba algo era la chispa que saltó entre ellos desde el principio, esa corriente invisible que no entiende de protocolos ni de tratados dinásticos. Los primos se veían en las reuniones que la familia real celebraba con cierta regularidad, a pesar de las tensiones políticas que enfrentaban a sus padres. Eran encuentros vigilados, cargados de formalidad en la superficie, pero llenos de miradas furtivas y conversaciones susurradas en los márgenes. Alfonso era un joven inteligente, apasionado por la historia y la música, con una capacidad para el humor que contrastaba con la gravedad de su posición. Mercedes, por su parte, era todo lo contrario a la imagen que la época tenía de una princesa, directa, curiosa, sin el artificio que solía adornar a las jóvenes de su rango. Hablaba lo que pensaba, reía cuando algo le parecía gracioso, sin cubrirse la boca con el abanico como exigía la etiqueta. Y esa naturalidad, esa frescura casi escandalosa para los tiempos, fue exactamente lo que conquistó al futuro rey. Hacia el año 1872, cuando Mercedes tenía 12 años y Alfonso 15, lo que había comenzado como la amistad inocente entre primos empezó a transformarse en algo más profundo, más serio, más irrevocable. Alfonso ya sabía, aunque nadie se lo hubiera dicho en voz alta, que su destino era recuperar el trono de España que su madre había perdido en el exilio. Lo sabía y lo aceptaba, pero también sabía, con la misma certeza absoluta de los jóvenes que aún no han aprendido a mentirse a sí mismos, que la mujer con la que quería compartir ese trono era Mercedes, solo Mercedes. Ninguna princesa alemana, ninguna archiduquesa austriaca, ninguna candidata que los ministros pudieran presentarle sobre el papel de un memorándum diplomático. El problema era que su madre, Isabel II, consideraba al duque de Montpensier su enemigo personal, el hombre que había financiado su caída del trono, que había tejido las conspiraciones que la habían enviado al exilio. Y la idea de que su hijo, el heredero de la corona española, se casara con la hija de ese hombre le resultaba sencillamente inaceptable. Así que cuando Alfonso le expresó sus intenciones por primera vez, la respuesta de su madre fue rotunda y sin matices. No, nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero Alfonso no era un joven que se rindiera fácilmente, y Mercedes, al otro lado de esa distancia impuesta por las familias, tampoco. El exilio cambia a las personas. Algunas las destruye, a otras las forja. Alfonso lo convirtió en hombre mucho antes de lo que la vida debería haberlo hecho. Tras la Revolución de Septiembre de 1868, que derrocó a su madre y abrió en España un período de inestabilidad política sin precedentes, el joven príncipe tuvo que abandonar Madrid y comenzar una vida errante entre las cortes europeas, sin trono, sin país, con el título de Príncipe de Asturias, que sonaba a promesa vacía en los salones de París o Viena. Durante esos años de exilio,
Alfonso estudió en el Colegio Theresianum de Viena y más tarde en la Academia Militar de Sandhurst, en Inglaterra. Fue precisamente en ese periodo de formación, lejos del ruido de la política española, cuando su sentimiento por Mercedes dejó de ser la emoción impulsiva de un adolescente para convertirse en una convicción profunda y meditada. Le escribía cartas que los historiadores han calificado como extraordinariamente apasionadas para la época. Cartas en las que no hablaba como un príncipe destinado a reinar, sino como un hombre que simplemente echaba de menos a la persona que amaba. Mientras tanto, en España, el caos político alcanzaba cotas que parecían imposibles de superar. Tras el destronamiento de Isabel II, las Cortes buscaron desesperadamente un nuevo monarca. Primero reinó brevemente Amadeo I, el duque de Aosta, un rey italiano que abdicó en 1873, incapaz de gobernar un país que no lo aceptaba. Después llegó la Primera República, que duró menos de 2 años y tuvo 4 presidentes en ese breve lapso de tiempo. España era un barco sin timón, y los españoles lo sabían. La añoranza por la estabilidad, por una monarquía que al menos tuviera raíces profundas en el país, fue creciendo como crece la sed durante un verano sin lluvia. Fue en ese contexto de hartazgo nacional cuando el político conservador Antonio Cánovas del Castillo comenzó a trabajar con una habilidad extraordinaria para preparar la restauración borbónica. Y el hombre que debía sentarse en ese trono recuperado era Alfonso. Un Alfonso que en diciembre de 1874, con apenas 17 años, firmó el Manifiesto de Sandhurst, un documento redactado en gran parte por Cánovas, en el que el príncipe reclamaba su derecho al trono con una moderación y una sensatez que sorprendió incluso a sus adversarios. Días después, el general Martínez Campos pronunciaba en Sagunto el alzamiento que proclamaba rey de España a Alfonso XII. El exilio había terminado. Pero el corazón de Alfonso no había cambiado. Tenía el trono, le faltaba Mercedes. Cuando Alfonso XII entró en Madrid en enero de 1875, la ciudad enloqueció. Las calles estaban abarrotadas de gente que agitaba pañuelos blancos desde las ventanas, que lanzaba flores desde los balcones, que gritaba su nombre con una emoción que mezclaba el alivio y la esperanza en proporciones casi iguales. Tenía 17 años. Era joven, era guapo, era español. Y sobre todo, representaba el fin de un periodo de angustia colectiva que había dejado exhausto a un país entero. Cánovas del Castillo, el gran arquitecto de la Restauración, tenía todo planeado con la precisión de un relojero suizo. El sistema político que había diseñado, conocido precisamente como la Restauración, se basaba en la alternancia pacífica en el poder entre 2 grandes partidos, el liberal y el conservador. Una especie de reparto ordenado del gobierno que tenía como objetivo principal garantizar la estabilidad. Pero esa estabilidad tenía un precio, y parte de ese precio se quería cobrar en el terreno matrimonial del joven rey. Para Cánovas y para los sectores más influyentes de la política española, el matrimonio de Alfonso no podía ser una cuestión sentimental, debía ser una operación de Estado. Un enlace estratégico con alguna casa real europea que reforzara la posición internacional de la Restauración. Y Alfonso dijo no. No de manera airada ni impulsiva, sino con esa calma firme que había desarrollado durante los años de exilio. No de forma que pudiera interpretarse como un capricho de adolescente, sino como una decisión meditada, irrevocable, de un rey que tenía muy claro cuáles eran los límites de lo que estaba dispuesto a ceder. Le cedería a Cánovas el sistema político, le cedería la agenda de gobierno, le cedería muchas cosas, pero no le cedería a Mercedes. La oposición más dura vino, una vez más, de su propia madre. Isabel II, instalada en su exilio parisino, seguía sin poder soportar la idea de una boda con la hija de su enemigo. Las negociaciones familiares fueron tensas, largas
y a veces humillantes para todas las partes. Pero Alfonso tenía una ventaja que sus adversarios en este pulso habían subestimado. Era el rey. Y cuando un rey de España, en el pleno ejercicio de su autoridad, decidía que quería casarse con una mujer determinada, las objeciones terminaban teniendo un techo muy bajo. El duque de Montpensier, el padre de Mercedes, era un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta persiguiendo el trono de España. Había financiado revoluciones, había negociado en la sombra, había esperado durante décadas su momento. Y cuando finalmente comprendió que ese momento no iba a llegar, que el trono había sido recuperado por los Borbones en la persona de Alfonso XII y no iba a recaer en los Orleans, tomó una decisión que decía mucho de su pragmatismo. Si no podía ser rey, al menos podía ser suegro de un rey. Y así, el hombre que había sido el gran enemigo de Isabel II se convirtió, con una velocidad que dejó estupefactos a muchos observadores, en uno de los principales defensores del matrimonio de su hija con Alfonso. Fue una reconciliación extraña, incómoda, llena de silencios cardados y de cortesías que ocultaban mal los rencores acumulados. Pero funcionó. En el otoño de 1877, cuando ya nadie dudaba de que la boda entre Alfonso y Mercedes era un hecho inevitable, las dos familias se sentaron a negociar los términos del enlace con una formalidad que contrastaba grotescamente con la historia de amor que había detrás. Mientras los diplomáticos discutían capitulaciones matrimoniales y dotes, Alfonso y Mercedes se veían en los jardines del Palacio de San Telmo de Sevilla, paseando bajo los naranjos, como si el mundo exterior, con todas sus intrigas y sus cálculos, no existiera. Mercedes tenía 17 años, era alta, de tez clara y cabello oscuro, con unos ojos que los contemporáneos describían invariablemente como llenos de vida, de una vivacidad que resultaba casi perturbadora en una época que valoraba en las mujeres la discreción y la reserva. Quienes la conocieron en aquellos meses previos a la boda coincidían en describir a alguien que no parecía intimidada por lo que se le venía encima. No el peso de ser reina de España, no la responsabilidad de una institución que acababa de recuperar su trono tras años de caos, no la presión de una corte que la observaba con ojos críticos. Mercedes llegaba a todo eso con una ligereza que no era ignorancia, sino algo mucho más raro y mucho más valioso. Era coraje. El 23 de enero de 1878, Madrid amaneció engalanada con flores y coldaduras. La ciudad entera había decidido que aquella boda era suya también, no solo del rey y de la joven que estaba a punto de convertirse en reina. La ceremonia nupcial se celebró en la Basílica de Atocha de Madrid, el mismo templo que durante siglos había sido testigo de las grandes celebraciones y los grandes duelos de la corona española. Madrid había visto pocas bodas reales en su historia, tan masivamente celebradas por el pueblo llano. Generalmente, estos eventos eran espectáculos para la aristocracia, para la corte, para los dignatarios extranjeros que llegaban a la capital con sus uniformes cargados de condecoraciones. El pueblo miraba desde lejos, aplaudía en las calles al paso del cortejo y poco más. Pero la boda de Alfonso y Mercedes fue diferente desde el principio. La diferencia estaba en ellos, en que todo el mundo sabía que ese matrimonio no había sido pactado en un despacho diplomático, sino impuesto por el amor de dos jóvenes contra la voluntad de sus propias familias. En que había algo en esa historia que resonaba con una fuerza particular en la gente corriente, algo que hablaba de un sentimiento que no entiende de rangos ni de títulos. Alfonso había renunciado a bodas más convenientes políticamente para casarse con quien quería. Mercedes había esperado y había resistido. Y los madrileños, que conocían bien las historias de princesas obligadas a casarse con extranjeros a los que nunca habían visto, encontraron en esta historia algo que raramente se daba en los palacios, algo que reconocían, algo que les emocionaba. Las calles que recorría el cortejo nupcial estaban literalmente desbordadas.
Los balcones de las casas particulares amanecieron decorados sin que nadie los hubiera convocado, sin que ninguna ordenanza municipal lo hubiera exigido. La gente se había levantado antes del amanecer para conseguir un lugar desde el que ver pasar a los novios. Y cuando el carruaje real cruzó por las calles del centro de Madrid, el ruido fue tan ensordecedor que los caballos de la escolta se encabritaron. Mercedes salió del carruaje vestida de blanco, con una corona de diamantes y azahares que más tarde se convertiría en una de las reliquias más cuidadas del ajuar real. Tenía 17 años recién cumplidos. Sonreía, no con la sonrisa protocolaria que se aprende en las clases de etiqueta, sino con esa otra sonrisa que sale de adentro y que es imposible de fingir. El pueblo la aclamó con un fervor que sorprendió incluso a los cortesanos más veteranos. Algo estaba pasando en las calles de Madrid que iba más allá de la celebración rutinaria de un enlace real. España estaba adoptando a su reina. Los 5 meses que Mercedes fue reina de España son, en cierto sentido, los más documentados de su corta vida y también los más luminosos. Se instaló en el Palacio Real de Madrid con la misma actitud con la que había crecido en los jardines de San Telmo de Sevilla, sin miedo, sin afectación, con una curiosidad genuina por todo lo que la rodeaba. La corte española de la Restauración era un organismo complejo, lleno de jerarquías invisibles, de rivalidades antiguas, de servidumbres que tenían sus propias leyes no escritas. Mercedes aprendió a moverse en ese laberinto con una rapidez que dejó asombrados a los veteranos del protocolo. Pero lo que realmente llamó la atención de quienes la rodeaban no fue su capacidad para aprender las reglas del juego, fue su capacidad para romperlas cuando consideraba que valía la pena. En una época en la que la familia real vivía en una burbuja de lujo y distancia, Mercedes empezó a mostrar un interés por la vida cotidiana de los madrileños que resultaba casi escandaloso para ciertos sectores de la aristocracia. Se interesaba por las condiciones de los trabajadores de palacio, preguntaba por sus familias, recordaba los nombres de los hijos de las doncellas que la servían. Pequeños gestos que en el contexto de la época tenían una carga simbólica enorme. Alfonso, por su parte, vivía esos meses con una felicidad que todos sus contemporáneos coinciden en describir como genuina y casi infantil en su intensidad. El rey de España, que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de estabilizar un país convulso, que debía gestionar las tensiones del sistema político diseñado por Cánovas, que debía mantener la paz entre facciones que llevaban décadas enfrentadas, llegaba cada tarde a los aposentos privados del palacio y se convertía en un joven marido que simplemente quería pasar tiempo con su esposa. Quienes servían en los aposentos reales hablaban de risas, de música, de conversaciones largas que se alargaban hasta bien entrada la noche. España, exhausta de guerras y repúblicas, miraba esa felicidad y sonreía. Era como si el sol hubiera decidido instalarse definitivamente sobre el Palacio Real. Pero los palacios nunca son lo que parecen desde fuera. Bajo la luz dorada de esos primeros meses de matrimonio, había algo que los médicos de la corte comenzaron a observar con una inquietud creciente, que por el momento mantenían en el más estricto secreto. Mercedes no estaba bien. Al principio, los síntomas eran vagos, fáciles de atribuir al agotamiento lógico de una joven que había pasado en pocas semanas de la vida relativamente tranquila de una princesa sevillana a las exigencias sin descanso de ser reina de España. El cansancio, la falta de apetito, una palidez que los más allegados notaban, pero que en el contexto de la belleza pálida que la época consideraba ideal, resultaba difícil de distinguir de la simple fisonomía natural de Mercedes. Los médicos hablaban entre ellos en voz baja, observaban, esperaban. Hay que entender la medicina de la época para comprender lo que vino después. El año 1878 es un mundo anterior a los antibióticos, anterior a cualquier comprensión real de la microbiología,
anterior a los avances que en las décadas siguientes iban a transformar radicalmente la manera de entender y tratar las enfermedades infecciosas. Louis Pasteur había publicado sus trabajos sobre los gérmenes apenas unos años antes, y sus ideas aún no habían llegado a los protocolos médicos de las cortes europeas. Los médicos reales seguían trabajando con un arsenal terapéutico que, a la luz de lo que vendría después, resultaba aterrador en su limitación. Cuando un paciente de alta alcurnia caía enfermo, la respuesta solía ser reposo, buenos alimentos, aire fresco y la esperanza de que el cuerpo se recuperara solo. El cuerpo de Mercedes no se recuperó solo. A medida que la primavera de 1878 avanzaba hacia el verano, los síntomas se fueron haciendo más nítidos, más imposibles de ignorar. Las fiebres aparecieron. La tos, que al principio era suave y fácil de justificar por el cambio de estación, comenzó a ganar intensidad. Y entonces, alguien dentro del círculo más íntimo de la corte pronunció por primera vez, en voz muy baja y con la cautela de quien sabe que las palabras tienen peso, el diagnóstico que todos temían. La palabra tifus era, en el siglo XIX, una de las más temidas que podía pronunciar un médico. No era una enfermedad abstracta o lejana, de esas que solo afectaban a los pobres en los barrios insalubres de las ciudades. Era una enfermedad que no reconocía distinciones sociales cuando se instalaba en un cuerpo, aunque la pobreza y el hacinamiento facilitaran su propagación. El tifus mataba sin hacer preguntas sobre la condición del enfermo. Y había algo en la naturaleza de esa enfermedad que la hacía especialmente cruel en el caso de Mercedes, porque atacaba con preferencia a los jóvenes, a los que estaban en la plenitud de su vitalidad. Algunos historiadores han debatido si el diagnóstico fue tifus o tuberculosis, dos enfermedades que en aquel periodo con frecuencia se confundían o se solapaban. Lo que los documentos de la época recogen con claridad es que la evolución de la joven reina fue rápida y devastadora. En el espacio de pocas semanas, la mujer que había cruzado las calles de Madrid en un carruaje nupcial entre los vítores de todo un pueblo fue perdiendo peso, perdiendo color, perdiendo esa energía desbordante que había sido su característica más reconocible. Alfonso no se separaba de su lado. Era algo que rompía todos los protocolos de la corte, todas las normas sobre lo que un rey debía o no debía hacer. Los médicos le advirtieron del riesgo de contagio. Los consejeros le recordaron que su salud era un asunto de Estado, que España no podía permitirse perder a su rey recién restaurado por una imprudencia sentimental. Alfonso los escuchó con esa cortesía fría que sabía emplear cuando algo había sido decidido de antemano y no estaba sujeto a debate, y siguió junto a Mercedes. Los madrileños, que habían aprendido a leer los signos de la corte con la habilidad de quienes saben que los rumores oficiales son siempre la versión más suavizada de la realidad, comenzaron a congregarse frente al Palacio Real con una espontaneidad que decía mucho sobre el lugar que Mercedes había conquistado en el corazón de la ciudad. Preguntaban a los guardias, esperaban noticias, rezaban. Hay una imagen que los historiadores han rescatado de las crónicas de la época que resulta casi insoportable en su sencillez. Alfonso, sentado junto a la cama de Mercedes en las últimas semanas, sosteniéndole la mano mientras ella dormía. No es una imagen de palacio, no hay en ella ninguno de los atributos del poder real, ninguna de las insignias que hacen a un rey reconocible como tal. Es simplemente la imagen de un hombre joven junto a la persona que ama, viendo cómo se le escapa y sin poder hacer absolutamente nada. Mercedes tenía 18 años el 24 de junio de 1878. Era su cumpleaños. La corte intentó organizar alguna celebración discreta que al menos reconociera la fecha, pero el estado de la reina hacía imposible cualquier festejo. Quienes estuvieron presentes ese día describieron un palacio en silencio, con los cortesanos hablando en susurros por los pasillos, con los relojes marchando con una lentitud que parecía deliberada, cruel. Alfonso pasó el día entero junto a ella. 2 días después, el 26 de junio de 1878,
a las 12 del mediodía, María de las Mercedes de Orleans y Borbón murió. Había sido reina de España durante 5 meses y 3 días. Tenía 18 años recién cumplidos. Y había conseguido, en ese brevísimo tiempo, algo que muy pocos monarcas logran con décadas de reinado. Había conseguido que la gente la quisiera de verdad, no por obligación, no por protocolo, sino con ese afecto limpio e irracional que se siente por alguien que, sin saber muy bien cómo, ha llegado a parecer de los nuestros. Las campanas de las iglesias de Madrid comenzaron a doblar, pero, como ya se dijo al principio de esta historia, lo hicieron antes de que nadie hubiera dado la orden oficial, como si la ciudad no pudiera esperar para despedirse. La noticia de la muerte de Mercedes se extendió por Madrid con esa velocidad que tienen las malas noticias cuando se propagan en una ciudad que presentía lo inevitable, pero seguía sin querer creerlo del todo. Las tiendas cerraron sus puertas, los teatros suspendieron sus funciones. En los mercados, la gente que estaba en medio de sus compras cotidianas se detuvo y guardó silencio cuando llegó la noticia. Hay crónicas de la época que describen escenas de llanto espontáneo en plena calle, algo que en el Madrid del siglo XIX, una ciudad acostumbrada a los dramas políticos y a las convulsiones históricas, resultaba excepcional, incluso para los observadores más veteranos. El duelo fue oficial e inmediato, por supuesto. El gobierno decretó el luto de rigor, se cancelaron todos los actos públicos, la corte se vistió de negro. Pero lo que convirtió la muerte de Mercedes en algo diferente, en algo que iba más allá de la muerte de una reina en el sentido estrictamente institucional del término, fue la dimensión popular del dolor. No era el duelo ordenado desde arriba, cumplido por obligación, era algo que venía de abajo, espontáneo e incontenible, que se manifestaba en las plazas y en las iglesias de barrio, tanto como en los salones de la aristocracia. Alfonso quedó destrozado. Esa es la palabra que aparece en todas las crónicas, en todos los testimonios de quienes lo vieron en los días posteriores a la muerte de Mercedes. Destrozado. El rey que había recuperado el trono de España, que había demostrado una madurez política sorprendente para su edad, que había sabido imponer su voluntad ante ministros y familiares poderosos, se encontró de pronto frente a una derrota ante la que toda su autoridad real era completamente inútil. No había decreto que revocar, no había oponente al que convencer, no había estrategia que diseñar. Solo el silencio en los aposentos del palacio, donde la noche anterior todavía había una persona. Cánovas del Castillo, que era un hombre práctico hasta la médula, comprendió que el rey necesitaba tiempo, pero también comprendió que el tiempo era un lujo que la estabilidad del sistema no podía permitirse indefinidamente. El cuerpo de Mercedes fue expuesto en capilla ardiente en el Palacio Real, y los madrileños hicieron una cola que duró horas para pasar ante el féretro de su reina. Era algo que no tenía precedentes en la historia reciente de la monarquía española. Las filas de personas que esperaban para despedirse de Mercedes no estaban compuestas exclusivamente por la aristocracia o por los funcionarios del Estado que asistían por obligación protocolar. Eran también artesanos, tenderos, empleadas domésticas, estudiantes, madres con sus hijos pequeños. La España, que no tenía acceso a los salones del palacio, había encontrado en Mercedes algo que raramente encontraba en la institución monárquica: una figura con la que identificarse. La procesión fúnebre desde el Palacio Real hasta la Basílica del Escorial, donde los reyes de España reciben sepultura, atravesó las calles de Madrid bajo un cielo de junio que los cronistas de la época describieron como implacablemente azul y soleado. Había algo casi cruel en ese contraste entre la luminosidad del día y la oscuridad del duelo, como si la naturaleza se negara a ponerse de acuerdo con la tristeza humana. Las aceras estaban abarrotadas. El silencio que acompañó el paso del féretro fue, según todos los que lo presenciaron, el silencio más ruidoso que Madrid había conocido en mucho tiempo. Alfonso caminó parte del trayecto a pie, detrás del coche fúnebre. Era otro gesto que rompía el protocolo, que no estaba en el programa oficial.
Un rey de España no caminaba detrás de un féretro, por mucho que ese féretro contuviera a la persona más importante de su vida. Pero Alfonso lo hizo, y el pueblo que lo miraba desde las aceras comprendió ese gesto en toda su dimensión, y algo, en ese silencio compartido entre el rey y sus súbditos, se afianzó de manera irreversible. El dolor puede destruir a una persona, o puede unirla a quienes la rodean. En este caso, el dolor de Alfonso fue el pegamento que unió la corona restaurada con un pueblo que necesitaba sentir que sus reyes también eran humanos. Pero la historia de Mercedes no terminó con su entierro. En cierta manera, fue precisamente con su muerte cuando comenzó la dimensión más duradera de su presencia en la memoria colectiva española. Porque antes incluso de que hubiera terminado el periodo de luto oficial, cuando las flores de los altares improvisados en los barrios de Madrid todavía no se habían marchitado del todo, alguien compuso una canción. No fue un músico de corte ni un poeta laureado, fue la música popular, anónima, la que se encargó de inmortalizar a Mercedes de la manera más poderosa que existe. La copla que comenzó a circular por las calles de Madrid en los meses siguientes a su muerte tenía esa simplicidad directa de las cosas que llegan al corazón sin rodeos. La letra preguntaba, ¿dónde iba Alfonso XII? ¿Dónde iba el triste de él? Y respondía que iba a visitar a Mercedes, que ayer tarde la vio morir. La canción se convirtió en un fenómeno que hoy definiríamos sin dudarlo como viral. Se cantaba en los patios de vecinos, en las tabernas, en los mercados. Cruzó las fronteras de Madrid y llegó a todas las regiones de España. Se adaptó en diferentes dialectos y variantes regionales, absorbiendo la música local, pero manteniendo siempre la misma esencia narrativa, esa historia de amor y pérdida que había conmovido a un país entero. Hay algo extraordinario en ese fenómeno, algo que dice mucho sobre el lugar que Mercedes había conquistado en el imaginario popular español. En una época sin radio, sin televisión, sin ninguno de los medios de comunicación de masas que hoy nos parecen indispensables para crear un fenómeno cultural de alcance nacional, la historia de amor de Alfonso y Mercedes se convirtió en un mito que sobrevivió a todos los cambios políticos del siglo siguiente. Alfonso XII no volvió a ser el mismo después de la muerte de Mercedes. Los que lo conocían bien, los que habían estado cerca de él tanto en los años de exilio como en los primeros tiempos del reinado restaurado, notaban algo diferente en él, que iba más allá del duelo. Era como si una cierta ligereza, esa capacidad para la alegría espontánea, que había sido una de sus características más reconocibles, hubiera desaparecido con ella. La política no esperó. Cánovas del Castillo era un maestro en el arte de anteponer las necesidades del Estado a cualquier consideración personal, y no tardó en hacer llegar al rey el mensaje de que España necesitaba una heredera, que el trono restaurado con tanto esfuerzo no podía quedarse sin continuidad dinástica por tiempo indefinido. Era una argumentación impecable en términos políticos y absolutamente fría en términos humanos. Alfonso la escuchó. Y 16 meses después de la muerte de Mercedes, en noviembre de 1879, se casó con María Cristina de Habsburgo-Lorena, una archiduquesa austriaca que cumplía con todos los requisitos dinásticos que el gobierno había reclamado desde el principio. El matrimonio con María Cristina fue, según todos los testimonios de la época, un matrimonio muy diferente al que había tenido con Mercedes. No era una historia de amor juvenil y obstinado, era algo más sereno, más maduro, más parecido a lo que se esperaba de un matrimonio real en el siglo XIX. María Cristina era inteligente, discreta, profundamente consciente de su papel institucional, y fue, con el tiempo, una reina regente extraordinariamente capaz. Pero ella misma, en los años que vivió en Madrid antes y después de la muerte de Alfonso, era consciente de que compartía palacio con una presencia invisible que nunca había abandonado del todo los aposentos reales. La sombra de Mercedes sobre el matrimonio de Alfonso con María Cristina es uno de esos temas que los historiadores abordan con cuidado, pero que los contemporáneos de la época registraron sin ambigüedades.
Lo que sucedió con la salud de Alfonso XII en los años siguientes es uno de los episodios más trágicos de la historia de la monarquía española del siglo XIX. El mismo rey que había sobrevivido al exilio, que había recuperado el trono con una madurez que dejó atónitos a sus contemporáneos, que había amado y perdido y vuelto a ponerse en pie, empezó a mostrar hacia 1883 los primeros síntomas de una enfermedad que en aquella época tenía el mismo nombre que la desesperanza: tuberculosis. Era la gran enfermedad del siglo XIX europeo. Mataba a jóvenes de todas las condiciones sociales con una crueldad democrática. Había matado a poetas y a músicos, a científicos y a aristócratas. Y ahora se instalaba en los pulmones del rey de España, con la misma indiferencia ante los títulos y los honores que había mostrado siempre. Alfonso tenía 27 años cuando el diagnóstico se hizo evidente para los médicos de la corte, aunque durante meses se intentó ocultarlo del conocimiento público. Tenía 2 hijas con María Cristina, ningún hijo varón, y su esposa estaba embarazada de nuevo cuando la enfermedad comenzó a avanzar, con una rapidez que hacía imposible seguir disimulando. Los médicos intentaron todo lo que la medicina de la época podía ofrecer: los sanatorios de altura, el clima seco y frío que se recomendaba para los enfermos de pecho. Nada funcionó. El 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII murió en el Palacio de El Pardo. Tenía 28 años. Había reinado 10 años. Y los españoles que lo despidieron recordaron, inevitablemente, aquella otra despedida de 7 años antes, cuando otra persona joven había partido demasiado pronto desde el mismo palacio. Hay una coincidencia en las fechas de esta historia que resulta difícil ignorar y que la memoria popular española nunca ignoró. Alfonso murió el mismo año que había nacido la hija póstuma que María Cristina llevaba en su vientre cuando su marido se fue. El niño, que nació 6 meses después de la muerte de su padre y que recibiría el nombre de Alfonso XIII, vino al mundo siendo ya rey de España, bajo la regencia de su madre. Una vida que comenzó con una ausencia irreparable. Pero volvamos a Mercedes, porque su historia no termina con la muerte de Alfonso, ni con el fin del reinado que ella apenas pudo inaugurar. Termina, o más bien continúa, en la manera en que su recuerdo sobrevivió a todo lo que vino después. A las guerras coloniales que le costaron a España sus últimas colonias en ultramar en 1898, a las convulsiones sociales del cambio de siglo, a la Semana Trágica de Barcelona, a la dictadura de Primo de Rivera, a la Segunda República, a la Guerra Civil, a 40 años de franquismo. A través de todo ese siglo convulso y desgarrador, la copla de Mercedes siguió cantándose. Se convirtió en parte del folclore español, de manera tan natural, tan profunda, que muchas generaciones de españoles la cantaban sin saber con exactitud a quién se refería, sin conocer la historia real que estaba detrás de esas palabras. Era simplemente una de esas canciones que se saben porque se han oído desde siempre, porque las cantaban las madres y las abuelas, porque forman parte de esa memoria musical colectiva que une a una comunidad con su propio pasado, de maneras que ni la historiografía académica ni la política oficial pueden reproducir. Eso es el poder de las historias verdaderas. No necesitan que nadie las conserve deliberadamente. Se conservan solas, colándose por las grietas del tiempo. El Escorial guarda Mercedes desde aquel junio de 1878. El monasterio Panteón, que Felipe II mandó construir en las estribaciones de la Sierra Madrileña, es uno de esos lugares donde la historia de España se vuelve física, tangible, una acumulación de siglos y de vidas reales que el visitante puede casi sentir en las paredes de granito frío. El Panteón de Reyes, situado bajo la basílica a una profundidad que multiplica el silencio, contiene los restos de casi todos los reyes y reinas consortes de España desde Carlos I, y entre ellos está Mercedes.
La visita a ese lugar tiene algo que los historiadores difícilmente pueden capturar con palabras académicas, pero que los viajeros que lo han recorrido describen con una unanimidad llamativa. Hay una quietud allá abajo que no es simplemente silencio arquitectónico, es la quietud de los nombres. En las urnas de mármol del Panteón, los reyes de España son solo eso, nombres, fechas. La reducción final de todas las vidas, por complejas y apasionadas y trágicas que hayan sido, a la economía absoluta de dos cifras separadas por un guión. Y sin embargo, la urna de Mercedes recibe aún hoy flores de personas que visitan el Escorial sin ningún motivo turístico aparente, solo para llevar flores. Personas que han crecido con la copla, que han leído sobre ella, que sienten por esta joven muerta hace siglo y medio algo que se parece sospechosamente al afecto personal. Como si el tiempo no fuera un obstáculo insalvable para el sentimiento, sino simplemente una distancia que el amor verdadero aprende a ignorar. Es un fenómeno que los sociólogos clasificarían dentro de la categoría de los mitos populares, de las figuras históricas que trascienden su propia historia real para convertirse en símbolos de algo más amplio. Pero a quienes llevan flores al Escorial no les preocupa demasiado cómo lo clasifiquen los sociólogos. La historia de Mercedes plantea una pregunta que tiene más de filosófica que de histórica, pero que esta historia invita a hacerse de manera inevitable. ¿Qué habría sido de España si Mercedes hubiera vivido? Es una especulación, por supuesto. La historia no admite los condicionales como categoría analítica rigurosa, pero es una especulación que los historiadores de la monarquía española han hecho con cierta frecuencia, porque los 5 meses del reinado efectivo de Mercedes dejaron indicios suficientes para imaginar qué tipo de reina habría sido si el tiempo le hubiera dado la oportunidad de serlo. Los indicios apuntaban hacia algo poco común. Una reina que no consideraba la institución como un escudo que la separaba del mundo exterior, sino como una responsabilidad que la obligaba precisamente a estar más cerca de ese mundo. Su interés por las condiciones de vida del servicio de palacio, su tendencia a recordar los nombres y las historias personales de quienes trabajaban a su alrededor, su incomodidad con el protocolo que separaba a la familia real del resto de los mortales. Todas esas características que sus contemporáneos anotaron como rasgos de carácter apuntaban en una dirección que en el siglo XIX todavía no tenía nombre, pero que hoy llamaríamos sin dudarlo monarquía constitucional de perfil social. No es descabellado imaginar que una Mercedes adulta, con el peso de una experiencia acumulada, con la autoridad que da el tiempo y la maternidad, podría haber influido en la institución monárquica española de maneras que quizás habrían cambiado algunos de los engranajes que terminaron llevando al sistema hacia la crisis del siglo siguiente. O quizás no. La historia está llena de personas con buenas intenciones que se encontraron con fuerzas demasiado grandes para ser doblegadas por el carácter de un individuo. Pero la posibilidad existe, y esa posibilidad, esa promesa truncada, es parte del peso específico de su historia. Con el paso de los años, la figura de Mercedes fue siendo objeto de una reivindicación cultural que trascendió ampliamente el ámbito de los historiadores especializados en monarquías. El romanticismo del siglo XIX español, que había encontrado en la Alhambra de Granada y las leyendas medievales su materia prima habitual, descubrió en la historia de la reina muerta a los 18 años un material narrativo de una potencia extraordinaria. El amor imposible que se vuelve posible, el triunfo efímero seguido por la pérdida irreparable, la belleza joven arrebatada en el momento de mayor esplendor, todos los ingredientes del melodrama romántico en su versión más pura y más real. Los pintores la retrataron, los escritores la mencionaron en sus novelas como sinónimo de destino truncado. Los compositores tomaron la copla popular y la trabajaron en versiones más elaboradas, más formales, sin conseguir nunca superar en eficacia emocional la simplicidad original de la canción anónima. Porque hay una verdad en las cosas que nacen de la gente que raramente se puede mejorar con la sofisticación técnica.
La copla de Mercedes era perfecta precisamente porque era simple, porque cualquiera podía cantarla, porque no requería ninguna formación musical para entender todo lo que decía. En el siglo XX, con la llegada del cine y después de la televisión, la historia de Alfonso y Mercedes fue adaptada varias veces para la pantalla. Cada adaptación reflejo de la época que la producía, cada una añadiendo o quitando elementos según los valores y las sensibilidades del momento, pero todas, sin excepción, mantenían intacto el núcleo central, esa historia de amor que había desafiado a las familias y a la política y al protocolo, y que había terminado de la única manera que podía terminar para seguir siendo perfecta en la memoria colectiva. De manera trágica, prematura, dejando la pregunta sin respuesta. Las historias que terminan con un punto final y cerrado se olvidan. Las que terminan con una pregunta permanecen. Y aquí llegamos al final de esta historia, que como todas las historias verdaderas no tiene un final del todo. María de las Mercedes de Orleans y Borbón vivió 18 años, fue reina de España durante 5 meses y 3 días, y lleva más de 140 años muerta. Y sin embargo, su nombre sigue reconociéndose, su historia sigue contándose. La copla que alguien anónimo compuso en su memoria sigue cantándose, quizás en este mismo momento, en algún lugar de la extensa geografía hispanohablante que ella nunca llegó a conocer, pero que de alguna manera la siente propia. Hay una lección en todo esto que va más allá de la moraleja fácil sobre la fragilidad de la vida o la crueldad del destino. La lección es sobre lo que hace que una persona deje una huella real en el mundo. No es el tiempo que se tiene, no son los recursos, ni el poder, ni la posición, es la autenticidad. Mercedes fue real en el sentido más fundamental de la palabra, mucho más allá de su título. Fue ella misma en todo momento, sin la capa protectora de la frialdad institucional, sin el distanciamiento que la época prescribía para las personas de su rango. Y esa autenticidad, ese ser exactamente quien era sin disculparse por ello, fue lo que la gente sintió y reconoció, y no olvidó. España ha tenido reinas más poderosas, reinas que reinaron durante décadas, que influyeron en la política continental, que dejaron huellas concretas y documentadas en la historia del país. Pero ninguna de ellas tiene una copla. Ninguna de ellas recibe flores de desconocidos en el Panteón del Escorial siglo y medio después de haber muerto. Ninguna de ellas se convirtió en esa clase de recuerdo que ya no pertenece a la historia, sino a algo más íntimo y más difícil de definir, algo que se parece al amor. Mercedes llegó a ese lugar extraño e infrecuente donde los seres humanos se convierten en algo más que su propia historia, donde una vida concreta, con su peso de fechas y circunstancias, se transforma en algo que habla de todos, del amor que se impone contra la razón, de la alegría que dura menos de lo que debería, de las personas que pasan demasiado rápido y dejan el espacio que ocupaban tan irreparablemente vacío que el mundo ya no sabe muy bien cómo llenar ese hueco con otra cosa. Por eso, 148 años después de aquel 26 de junio en que las campanas de Madrid doblaron sin que nadie hubiera dado la orden, todavía se cuenta su historia. Todavía vale la pena contarla, y es muy probable que siga valiéndolo mucho tiempo más, mientras haya alguien dispuesto a escuchar.